bienvenidos y muy bienvenidas. Esta es una nueva entrevista de Estamos Todos Fallados. Hoy nos acompaña Álvaro Parodi, él es colega, practicante del psicoanálisis, y muchísimas gracias por estar acá, Álvaro. Es un placer que nos acompañes. ¿Cómo estás? Bien, primero agradecerte, Pablo, por la invitación. La verdad que vengo siguiendo tu ciclo de entrevista y la verdad muy interesante. Así, gracias por la invitación nuevamente. Desde que la pensé, yo quería que vos estés también. Rápidamente accediste. Bueno, costó un poco, pero estás acá, así que te lo agradezco. Sé que es un esfuerzo también para mí y para vos. Así que, en principio, Álvaro, lo que te quiero preguntar, y más o menos uso como disparador para preguntarle a todos y a todas las que estoy entrevistando, es ¿por qué elegir el psicoanálisis como área de trabajo? ¿Por qué una apuesta por el psicoanálisis teniendo en cuenta que hay tantas áreas laborales o formaciones teóricas distintas o prácticas distintas dentro de la psicología? En tu caso, ¿por qué has elegido y apostás por el psicoanálisis? Contanos un poco. Bueno, en principio, como te decía recientemente, que he venido escuchando tu entrevista, nuevamente quería subrayar esta palabra que usás, apuestas, que ayer en la entrevista con Luis Bustamante vi que estuvieron conversando algo de esto. Y la verdad que me quedé pensando en esto de, por ahí si uno puede separar la de la apuesta, un guión en el medio, si bien ahí hay una pérdida, es una pérdida que en su dimensión operativa, digamos, incluye la invención y la posibilidad de un saber nuevo, de un saber inédito. En ese sentido me parece que en lo personal, a mí, si bien conocí el discurso psicoanalítico en la universidad, me llevó un tiempo por ahí acercarme. Tuve que hacer un trabajo para construir ciertas ideas equivocadas o prejuicios, ¿no? Esto de que el psicoanálisis es para cierta intelectualidad o que el psicoanálisis no es de fácil acceso por cuestiones de tiempo, de económicas. Pero bueno, luego como practicante hoy del psicoanálisis y también como analizante, he podido observar que el psicoanálisis es una práctica muy alejada de ser para pocos y que es un modo muy eficaz para tratar la angustia, otros síntomas, en la medida de que le supone una libertad a una persona, el de poder preguntarse, el de poder distanciarse de aquello a lo que por ahí está anudado y que le hace difícil poder disfrutar de su vida o desplegar sus potencialidades, ¿no? Después hay características intrínsecas por ahí del psicoanálisis que siempre me han llamado la atención, ¿no? Que algo que creo que hemos dialogado mucho en nuestros encuentros y que siempre volvemos a dialogar, que es por ahí la lectura tan singular que tiene el psicoanálisis de un síntoma, en el sentido que no lo ve solo como un problema, sino también como una solución, como un modo de funcionamiento. Que bueno, cuando eso implica por ahí más problemas que beneficios, es cuando conviene hacer algo con eso, ¿no? Con ese modo de funcionamiento. Y también la orientación tan singular que tiene el psicoanálisis, ¿no? Que al síntoma hay que escucharlo, digo, que se diferencia de otras disciplinas o de otras corrientes teóricas. Uh-huh. Me parece que en ese sentido hay esas características del psicoanálisis siempre han sido para mí muy, muy interesantes. Bueno, cuando vos decís el carácter de solución que tiene el síntoma muchas veces, creo que esto es una incorporación ya muy tuya, digamos, a este ciclo de entrevistas. Es la primera vez que, digamos, que aparece algo de esto. Es completamente crucial también poder poner palabras alrededor de esto. Y claro, cuando hay algo que ya no marcha en esa solución del síntoma, es evidentemente donde aparece la demanda hacia nosotros. Creo que este aporte es algo importante también para que de alguna manera, si hay gente que tiene acceso, que por ahí no son colegas o no es gente que es del ambiente, digamos, por decirlo así, que pueda también ir pesquisando, ir pescando cuáles son las características específicas del psicoanálisis a comparación de otras disciplinas como vos estás nombrando. Eso me parece que es interesante para ir, de alguna manera, poniendo un énfasis específico en de qué va nuestra práctica, a comparación de
de otros modos de trabajar. Muy interesante tu reflexión, Álvaro. Lo que le estoy preguntando también a los entrevistados, ¿qué pasa con esta época, ¿no? ¿Cuál es tu lectura de esto que nos está pasando, que nos atraviesa a todos? Hay lecturas universales, hay lecturas singulares. ¿Qué podrías brindarnos vos como analista, como practicante del psicoanálisis, o como persona, como vos quieras, desde el lado que vos quieras, para pensar un poquito qué nos está pasando en relación a esta época de pandemia? Bueno, por ahí me parece que como practicante de psicoanálisis, me parece que este momento sí me ha hecho mucho pensar que en una primera aproximación del psicoanálisis, por ahí cuando se piensa el sujeto del inconsciente, se lo piensa como lo más íntimo, lo más individual de lo social, ¿no? Y me ha hecho pensar también en por ahí esta enseñanza que tanto Freud como Lacan han señalado, de que en un análisis se busca, para aislar, el discurso que precede al sujeto. O sea, se supone que hay un sujeto, que hay un discurso anterior, ¿no? Me parece que en estos momentos esas dos vertientes, digamos, del psicoanálisis están como muy presentes, ¿no? Por ahí pienso que el psicoanálisis tiene en cuenta las identificaciones sociales, los discursos hegemónicos, la política, pero también nos orienta muy precisamente que la modalidad de satisfacción sintomática es muy particular de cada sujeto, es singular, ¿no? Y que allí se dirige nuestra escucha, nuestro objeto de estudio, ¿no? Sobre la singularidad del sujeto. Me parece que esta época, como bien vos decías, donde estamos todos atravesados por la pandemia, esas dos vertientes de un análisis están muy presentes en nuestra práctica. Sí, están muy presentes e incluso de una manera muy novedosa también, porque bueno, te estará pasando de atender a varios pacientes quizás con estas nuevas modalidades, ¿no?, de atención no presencial. Estuvimos hablando también con los colegas anteriormente sobre estas cuestiones y bueno, es impresionante lo que va apareciendo como novedoso ahí, que antes no estaba. Muchas veces, muchos analistas ya tenían como formas establecidas, quizá en algún caso, poder atender a algún paciente por un dispositivo, por una modalidad virtual o no presencial. Pero eran casos muy específicos, quizá pacientes que se iban de sus ciudades o iban a vivir al exterior. En cambio ahora nosotros nos vemos empujados de alguna manera por lo que dure, digamos, el aislamiento social preventivo y obligatorio, a utilizar este tipo de herramientas, ¿no?, para trabajar y para que de alguna manera también los pacientes continúen sosteniendo su espacio. No es lo mismo que aquellos analistas que la usaban como una modalidad extra en función de su trabajo habitual. Esto, no sé si nos querés contar qué te viene generando tener que trabajar desde ahí, desde este lugar nuevo. Bueno, como bien vos decías, esta coyuntura está muy avivado el debate, como bien escuché en tus otras entrevistas, sobre la presencia, la ausencia del analista, digo, ¿no? Esta cuestión de la presencia real, distinguirla de la presencia física, ¿no? La presencia real del analista para generar como condición de la transferencia, para que haya un trabajo, una trayectoria analítica posible. Pero bueno, en lo personal, por ahí me he orientado más por poner mi deseo de analista a este tiempo de crisis, digamos, estar presente en estas nuevas modalidades, por ahí atención online. Me parece que eso también me ha hecho preguntar un poco de que ese es un lugar posible, es nuestro, en el tejido social, digamos. Yo creo que nosotros, aparte de una profesión, escribir una teoría, como escribimos al psicoanálisis, también me parece que podemos dar una respuesta, digo, a esta coyuntura crítica tan dramática por ahí, de poner al servicio nuestro deseo de analista, para ver también, o poder escuchar cuáles son las resonancias singulares de los sujetos ante este acontecimiento, digo, ¿no? Que eso también es algo que venimos hablando
venimos preguntándonos. ¿Qué significa pandemia para un sujeto? ¿Qué significa aislamiento para otro? ¿Qué significa respirador para otro? Digo, me parece que nuestra función es dar palabra a eso y por ahí pudiendo respetar la singularidad de cada sujeto. ¿Te ha pasado que seguramente que, bueno, tus pacientes eligen o una u otra forma de poder contactarse con vos? No sé, bueno, están distintas modalidades, ¿no?, que se usan, la llamada, la videollamada, alguno que otro que no quiere ninguna y que va a esperar hasta encontrarte de nuevo en el consultorio. No sé cómo te está yendo con eso. Sí, me parece que justamente retomando un poco esto de la singularidad, me parece que en eso es donde más lo palpamos, ¿no? Hay pacientes que necesitan de la imagen, hay pacientes que solo requieren de la escucha, hay pacientes que, como bien voy a decir, no quieren ni una ni la otra, sino prefieren esperar al encuentro por ahí en un consultorio. Y bueno, me parece que por lo menos lo que a mí me ha orientado es, te vuelvo a repetir, es de poner al servicio de este momento, por ahí dramático, este momento tan difícil, mi deseo como analista, digo, ya sea a través de una videollamada, ya sea a través de una llamada telefónica, o ya sea también de garantizarle a ese sujeto que no prefiere ninguna, que cuando estén las condiciones dadas nos vamos a volver a encontrar en un consultorio. Nuevamente la ética del psicoanálisis y la ética del analista, que siempre toma un lugar muy preponderante y bueno, hay que sostenerla. Quiero aprovechar este momento, permitímelo, Álvaro. Álvaro ha escrito no hace mucho un texto hermoso que habla sobre estas cuestiones y estas vicisitudes de la época, lo relaciona de una manera muy creativa, hermosa, con un concepto muy particular, que es el de la biopolítica. No sé si nos querés contar algo a rasgos generales. Déjame invitar a toda la gente que pueda ver esta entrevista, que está en la misma página de Facebook de Caixa, que lo lean, no se lo pierdan, porque es un escrito muy lindo hecho por Álvaro. ¿Qué nos podés contar de esto que escribiste, Álvaro? Bueno, primero agradecerte los elogios, pero bueno, me parece, en principio te quiero compartir algo que estuve pensando, que es que inscribo esa producción en algo que nos está pasando más a nosotros como grupo de trabajo del Centro del Niño. Me parece que, como bien decían ustedes en otras entrevistas, esta pandemia nos ha trastocado a todos, ¿no? A todo nos ha puesto, digamos, en una situación difícil. Y el otro día leía un escrito de otra analista que decía, en la misma situación de impas, encontrar la potencia vital del deseo. Y me parece que yo me quedé pensando, ¿no?, en eso, que bueno, los escritos del Luis Bustamante, por ahí el esfuerzo inconmensurable que está haciendo el equipo directivo de la institución para gestionar, y así nosotros podemos sostener nuestra praxis. Estas entrevistas, digo, esto de estar hablando con vos en esta modalidad, me parece que algo de eso, nuestros encuentros de los días jueves, digo, ¿no?, que yo siento que tienen otra tonalidad. Me parece que algo de esto no ha pasado como practicantes de psicoanálisis a todos nosotros, que hemos encontrado ahí algo de la potencia vital del deseo. En lo singular, el escrito, digo, como vos recién mencionabas, por ahí la idea fue poder hacer una lectura acotada, ¿no?, en la medida del posible de esta época. Y siempre a mí algo que me gustó mucho es cómo el psicoanálisis siempre fue buscando distintos interlocutores, ¿no?, para preguntarse, para dar respuestas. Y bueno, me parecía que la biopolítica es un concepto por ahí que permite poder dar cuenta de cómo va evolucionando una sociedad, digo, ¿no?, en esta descripción que hace del pasaje de un poder disciplinador a un poder soberano, ¿no?, donde es quien gestiona la vida y la muerte. Y por ahí, leyendo esta coyuntura, me preguntaba qué lugar para el psicoanálisis, ¿no? Me parece que
esta pandemia, este acontecimiento, que si bien es una infección, la infección es biológica, que de los cuerpos, pero también tiene implicancias sociales, políticas, culturales, y me parece que ha puesto, digamos, ha conmocionado nuestros artificios simbólicos, nuestros semblantes de saber, ¿no? La ciencia, nuevamente la política. Me parecía importante que en ese reordenamiento que va a gestionar la biopolítica de este universo simbólico, seguramente va a tender a homogeneizar, digamos, ¿no? A que para que todos nosotros signifique subjetivamente algo lo mismo. Y me parecía que hay una política propia del psicoanálisis, de poder alojar lo más singular, la invención subjetiva de cada uno de los sujetos. Me parece que es una orientación, por lo menos, que yo pude curar y que me parece que es importante tenerla presente. Sí, además este concepto que vos usás y retomás, incluso utilizás varios autores o varias concepciones de distintos autores que quizá por ahí están un poco más afuera del psicoanálisis, pero podés y lográs articular siempre con el psicoanálisis en el centro de la lógica de tu texto. Es un texto muy, muy, muy importante, muy bien escrito. A mí me encantó, ya te lo dije. Estamos alcanzando más o menos, Álvaro, el tiempo pautado para la entrevista. Yo te quiero agradecer personalmente. Ya lo hice por privado y lo quiero hacer acá también público. Me encanta que te hayas permitido poder estar acá para escucharte, para brindarnos unas reflexiones. Y bueno, siempre es un placer, Álvaro, estar en contacto con vos, sea de manera presencial, no presencial. De cualquier manera, siempre es un gusto muy grande para mí. Gracias, Álvaro. Bueno, Pablo, déjame agradecerte a vos. Sabés que también el gusto de dialogar con vos es mío también. Y no solo decir, porque tenemos mucho que compartimos. Bueno, y siempre una experiencia más que satisfactoria poder tener algún encuentro con vos. Te mando un abrazo muy grande. Gracias, otro para vos, que estés muy bien.